Hola, el telescopio espacial James Webb ha identificado media docena de planetas errantes que vagan solos por una nube molecular. Esto va en contra de la definición de planetas. La definición de planeta dice que tiene que estar girando alrededor de una estrella. Estos planetas, cuya masa oscilan entre 5 y 10 veces la masa de Júpiter, no orbitan alrededor de una estrella. Se cree que se formaron como estrellas, condensándose directamente a partir del gas interestelar. Además, uno de estos planetas está rodeado por un disco de gas y polvo que está formando lunas o tal vez mini planetas. No es la primera vez que el telescopio James Webb descubre planetas que flotan libremente. En 2023, por ejemplo, se utilizó este potente observatorio y se hallaron unos 40 pares binarios de planetas gigantes que flotaban libremente en la nebulosa de Orión. Siempre estamos hablando de nebulosas, de nubes de gas y polvo. Pero los 6 objetos recién descubiertos, hallados en la nebulosa de reflexión y en el cúmulo estelar abierto NGC 1333, que está a unos 960 años luz de nosotros, proporcionan pistas sólidas sobre cómo se forman este tipo de objetos. Aunque el telescopio es capaz de detectar planetas más pequeños que 5 veces la masa de Júpiter, no encontró ninguno en NGC 1333. Esto es muy importante para los modelos de formación planetaria. Arroja una luz considerable sobre cómo se formaron estos planetas flotantes. Los planetas de nuestro sistema solar nacieron en un proceso ascendente a partir de la materia prima de un disco protoplanetario de gas y polvo que rodea al Sol y que se fue haciendo cada vez más grande. La otra forma de formación de planetas es la descendente, que describe cómo, por efecto de la gravedad, se colapsan directamente a partir de una nube de gas y polvo, al igual que lo hace una estrella. La ausencia de planetas que floten libremente en el rango de 1 a 5 veces la masa de Júpiter indica claramente que 5 masas de Júpiter es el límite inferior para el proceso de formación descendente. Por supuesto, podría haber muchos mundos rocosos del tamaño de la Tierra que salieran despedidos de sus sistemas planetarios, pero probablemente serían demasiado pequeños para ser detectados por el telescopio Webb. Las observaciones confirman que la naturaleza produce objetos de masa planetaria al menos de 2 maneras diferentes. A partir de la contracción de una nube de gas y polvo, la forma en que se forman las estrellas, y en discos de gas y polvo alrededor de estrellas jóvenes, como Júpiter en nuestro propio sistema solar. Esto es notable, porque indica que los objetos más pequeños que se forman del mismo modo que las estrellas se solapan en tamaño y masa con algunos de los mundos más grandes que presumiblemente se forman de abajo a arriba y orbitan alrededor de las estrellas. Así pues, los descubrimientos difuminan aún más las fronteras entre lo que es un planeta y lo que no lo es. Para ser considerado una estrella, un objeto debe sufrir reacciones de fusión nuclear del hidrógeno en helio para generar energía. La masa más baja que puede acomodarse a esto, generando la temperatura y presión del núcleo requeridas, es aproximadamente el 9% de la masa de nuestro Sol, o unas 93 veces la masa de Júpiter. Por debajo de esa masa mínima se encuentran las enanas marrones, objetos gaseosos que no llegan a ser estrellas, pero que son demasiado masivos para ser planetas. Algunas de ellas pueden, durante un tiempo, producir energía a partir de la fusión nuclear del deuterio. Las enanas marrones tienen masas de hasta 13 veces la de Júpiter. Se había supuesto que cualquier cosa más pequeña no podría quemar deuterio y sería un planeta en órbita alrededor de una estrella. Estos mundos solitarios, hallados por el telescopio Webb en NGC 1333 y anteriormente en la nebulosa de Orión, ponen en tela de juicio esta suposición. Aunque puede que no sean lo suficientemente masivos como para producir energía a partir de la fusión del deuterio, no están en órbita alrededor de otra estrella y se forman igual que las enanas marrones y las estrellas. Se están sondeando los límites del proceso de formación estelar. Si tenemos un objeto que parece un Júpiter joven,
¿Es posible que se haya convertido en una estrella en las condiciones adecuadas? Se trata de un contexto importante para comprender tanto la formación de estrellas como la de los planetas. Para complicar las cosas, el menos masivo de los 6 planetas libres descubiertos tiene lo que parece ser un disco protoplanetario a su alrededor. Si los objetos que se forman a partir de este disco se clasifican como mini planetas o lunas, este es un debate que deberíamos tener en el futuro. Lo que no se discute es que las enanas marrones pueden tener planetas en órbita, y además de los 6 mundos rebeldes recién descubiertos, el equipo del Webb también descubrió una enana marrón en NGC 1333 con un planeta, lo cual es un hallazgo bastante raro en sí mismo. Es probable que esta pareja se formara del mismo modo que los sistemas binarios, a partir de una nube que se fragmenta al contraerse. La diversidad de sistemas que ha producido la naturaleza es notable y nos empuja a refinar nuestros modelos de formación de estrellas y planetas. El siguiente paso que tenemos que dar es hacer un seguimiento con el telescopio Webb de estos 6 mundos que flotan libremente y caracterizar sus atmósferas para saber sobre su composición y cómo se comparan con las enanas marrones y las estrellas normales. Si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos tus conocidos. Muchísimas gracias.